Bueno, reconducimos nuevamente, ya que la pandemia nos lo permite, reconducimos nuevamente las entrevistas a personajes singulares de Sevilla. Hoy tenemos aquí con nosotros a una persona que está significando muchísimo, muchísimo en Sevilla, porque además ha llegado en el momento oportuno, aquello que decían como el aceite a la ensalada, ha llegado en el momento del centenario de Tablada aquí en Sevilla, con lo que Tablada ha significado para Sevilla. Estamos hablando del general de división don Enrique Biosca. Muy buenas tardes, mi general. Paco, muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Don Enrique Biosca lo conoce ya casi todo el mundo, sabe lo que es y lo que significa dentro de Tablada. Por dar una pequeña semblanza que después nos lo va a extender más, él es además el director de enseñanza del Ejército del Aire, es decir, que todo lo que es las enseñanzas que se dan tanto en San Javier como en León están organizadas y dirigidas por él. Enrique, cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria. Yo sé que tú eres ceutí. Bueno, cuéntanos, ¿por qué naces tú en Ceuta? Bueno, la historia es larga, tenemos que acortarla, depende del tiempo que contemos. Gracias por introducirme en la categoría de singulares. No sé si eso es bueno o es malo, pero... Siempre bueno. Me alegro. Nada, efectivamente soy norteafricano, nacido en Ceuta, año 1960, casado con dos hijos ingenieros. Y bueno, yo quería ser astronauta. Un aficionado a la novela de ciencia ficción, a los cómics, hice mis pinitos dibujando historietas en el instituto. Yo quería ser astronauta y equivoqué la generación. Fui demasiado tarde, demasiado joven para morir, demasiado viejo para el rock and roll. Y entonces tuve la posibilidad de presentarme al ingreso a la Academia General del Aire, que era lo más próximo, lo más parecido a ser astronauta. Y ahí me vi, yo soy natural de Ceuta, donde la presencia del Ejército del Aire es cero. Somos 4 ovejas negras que entramos en San Javier. Y efectivamente del año 77 en el selectivo en Armilla, 79 en la Academia, 83 salí, me fui a hacer el curso de transporte a Salamanca y a partir de ese momento mis huesos dieron con Jerez. Me vine de donde he estado prácticamente volando toda mi vida operativa en Jerez, en el P3 Orión, persiguiendo submarinos en la época de la Guerra Fría. Hay muchas historietas para contar, pero eso para otro día. Y submarinos soviéticos, rusos. Claro, aquellos que circulaban en el Mediterráneo. Claro, pasaban todos los meses, uno entraba y otro salía. Finalmente en el año 98, curso de Estado Mayor, ya me fui a Madrid y ya nos aposentamos en Madrid. Ahí he estado en el Estado Mayor del Aire, hice el curso navegante en Estados Unidos mientras era piloto de Jerez, pero luego hice el curso de War College en Montgomery, en Alabama, la tierra de Forrest Gump, precioso aquello. Y en experiencia internacional pues estuve en el Aerocuerpo durante 3 años y posteriormente fui jefe del ala 31 de transporte, volando los aviones Hércules que vamos a dar de baja. Es un mal signo el que se vayan dando de baja aviones que has volado tú. Significa que estamos mayores. En el año... Hombre, pero tú vas a durar mucho más con los aviones. Bueno, ascendí a general hace 7 años y ahora pues de brigada, me quedé en el Estado Mayor del Aire. Y hace 3 años y unos días el Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor decidió que debía venir a ponerme al día con la enseñanza y desde entonces estoy aquí, desde el año 18, febrero del 18. El día 1 de febrero hicieron 3 años. Además, llevar la enseñanza del ejército, la verdad es que tiene que ser una misión interesante y exigente, ¿no? Sí, porque preparáis desde suboficiales a oficiales, pero aquellos oficiales que van después para alas es algo realmente muy exigente. Es que hasta que no lo vives no te das cuenta de la responsabilidad que tienes. Estamos hablando de alrededor, te comentaba antes, alrededor de 3.000, 3.500 alumnos entre enseñanza de formación y de perfeccionamiento, oficiales, suboficiales y tropa, personal de tierra, mantenimiento, personal de vuelo, pilotos de caza, de transporte, de helicópteros.
ahora de aviones no tripulados. Entonces es un abanico tan amplio de actitudes las que tenemos que encargarnos que realmente es complejo. Y sobre todo porque estamos en un proceso ahora desde el año 2010 de adaptación al sistema educativo general. Entonces, antes la enseñanza militar se podría aplicar el símil de que era como la enseñanza, lo que la música militar, a la música, pues, pero no, la enseñanza militar siempre ha sido muy rigurosa, pero siguiendo unos estándares militares. Ahora los estándares son los estándares que marca el sistema educativo general y esa adaptación se ha hecho en los últimos 10 años. Entonces, se hace una integración con el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, ahora mismo el oficial de la academia estudia un grado de Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Cartagena, la Politécnica de Cartagena, con un centro universitario de la defensa. El suboficial recibe distintos títulos dentro de formación profesional, título técnico superior, certificados. La Academia Básica del Aire está certificada para impartir esos títulos dentro del Ministerio de Educación. El personal de tropa va a empezar a recibir a partir de ya títulos de técnico medio a lo largo de su vida profesional. Lo que me imagino que todo esto, la pandemia habrá contribuido a formar un guirigay tremendo con el tema de enseñanza, pues será dificilísimo ahora tener tanta gente joven reunida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el mismo problema que tiene la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo Olavide, en el debate sobre presencialidad o no presencialidad online. Y la verdad es que desde el Ministerio, desde la Dirección General de Reclutamiento y Educación, Enseñanza Militar, se han dado bastantes herramientas. Hemos sido capaces de, en la primera oleada sí que hubo un confinamiento, al igual que la población, la ciudadanía tuvo un confinamiento completo durante varios meses, pero recuperamos la actividad aeronáutica, que era crítica, porque llegaba a los plazos del final de curso, y se recuperó la actividad aeronáutica con protocolos de seguridad, de sanidad muy estrictos, pero que funcionaron muy bien. No hubo contagio entre los alumnos que compartían cabina de vuelo con los pilotos o los instructores. Luego, la segunda ola, hemos tenido presencialidad casi completa, jugando con la flexibilidad esa de que cuando hay un foco o hay un riesgo, se pasaba online y los planes de estudio, las guías docentes ya estaban adaptadas, entonces los alumnos podían irse online a su habitación o a su casa y continuar la formación. Entonces, ha funcionado muy bien. La verdad que no estamos exentos de sustos. Ayer me daban uno en uno de los centros, pues que se hace unas pruebas rutinarias de coronavirus y dan positivo, y un número de alumnos da positivo. Foco, aislamiento, online, los mecanismos han funcionado. Lo importante es eso, tener los protocolos ya establecidos, sí, y que sirvan para eso. Bueno, Enrique, llegas a Sevilla, a ver, cuéntanos, bueno, que tú has vivido en Jerez durante mucho tiempo y que para ti Sevilla no era tampoco nada raro, pero cuéntanos tu experiencia en Sevilla. Nosotros veníamos al Corte Inglés a comprar. Desde Jerez veníamos a comprar. Venías con frecuencia. Los niños se han hartado de correr pegado al río y dando paseo cerca de la Torre del Oro. No, la percepción que se tenía de Sevilla, de Sevilla desde Jerez, no es la misma que tenemos aquí. Sevilla en la distancia y como... no sé si voy a decir que el jerezano al sevillano lo ve de otra manera. Yo estaba imbuido un poco del espíritu, pero tengo que decir, primero, que el venir a Sevilla venía en tercera opción. Es decir, no era la primera opción que me había ofrecido el jefe de Estado Mayor, y por 3 veces cambia, y hasta cierto punto venía un poco, no a regañadientes, porque sabía que era un sitio muy bueno, que era un puesto de responsabilidad, pero sí como, ¿dónde me meten? Yo ya tengo mi vida hecha en Madrid, ya tengo mi casa y tus hijos allí ya... Mis hijos estaban por el mundo mundial ya. Pero es un descubrimiento, Y un descubrimiento, lo voy a decir por palabras de mi mujer, que es la que venía un poco más reticente, porque ya tenía su puesto de maestra, de profesora de educación general básica, bueno, de primaria en Madrid. Y viene y dice, un día me dice, la cantidad de disgustos que te di cuando te mandaron a Sevilla, y ahora ella está encantada. Y
Y es que me he reencontrado con el calor humano. Me he reencontrado. Entonces es muy importante porque Madrid es una ciudad que abre los brazos, que te recibe, te acoge, no te integra, porque hay muchos madriles. Hay mucho Madrid. Madrid es muy grande. Entonces, eso que tú has dicho es cierto. Yo he vivido durante un año en Madrid y lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Es decir, Madrid, hay muchos Madrid dentro de Madrid. Es muy anónimo. Y exactamente, hay una multitud de gente y claro, no es lo mismo que aquí todo el mundo. Básicamente nos conocemos casi todo el mundo y en ese aspecto mucha gente me lo dice cuando viene a Sevilla. Y aunque no te conozca, Paco, aunque no te conozca, porque esto es una historia de Jerez, lo siento, me remonto embarazada, mi mujer embarazadísima del primero de mis hijos, que estaba la pobre allí, y te subías al autobús, decía ella, te subías al autobús y la señora que estaba al lado te miraba y decía: hija mía, ¿cómo lo tiene que estar pasando? Y no sé, la gente no se cortaba. En Madrid no te dirigen la palabra. Sí, no, te puede... Mucho más frío. Es mucho, y aquí, sin embargo, pues... Aquí la gente entabla conversación con muchacha, que hay que ver la alergia, cómo se ha metido la alergia, que no está, y bueno, y es así, es así. Entonces, ese calor humano a ella le ha significado mucho. Porque ella ¿de dónde es nacida? Ella es también norteafricana, es de Melilla. Pero ella es hija de militar de ejército de tierra, de artillero. Que estaba acostumbrada. Pero mi padre era agente de seguro, atento, sí, el pobre era agente de seguro. Yo sí que soy la oveja gris de la familia. Tú no tenías a quien argumentar que había salido por culpa de tu padre. En absoluto, en absoluto. Bueno, entonces tú llegas a Sevilla y te encuentras en un momento puntero, es decir, porque se celebra el momento del centenario de Tablada, es decir, lo que significa Tablada, porque yo, Tablada, como sevillano, recuerdo, es raro que tú hables y en alguna reunión no haya alguien que haya hecho la mili en Tablada, es decir, y eso establece una vinculación, porque todo el mundo te habla, pero claro, todo el mundo te habla de la mili, claro. La mili en Tablada, pues yo estaba no sé cuánto, yo estaba en la Greta, yo estaba no sé qué, y es raro que tú hables de no sé cuánto y digas, pues allí estaba el pabellón no sé qué, donde nos hacían no sé cuánto, no sé qué. Bueno, que hay mucha yo no lo sabía. Pues hay muchísima vinculación. No lo sabía porque a Sevilla Tablada venía a los reconocimientos médicos. Cuando estaba, a mí me pasó reconocimiento Cariñano. Hombre, a mí me impresionó la pérdida de Cariñano, pero luego el recuperarlo en la sala histórica, el recuerdo que hay suyo, el instrumental, la foto, y me impresiona, porque a mí nos pasaba reconocimiento médico y veníamos solamente a eso. Y cuando vuelves al cabo de los años, de muchos años, de pronto te das cuenta que es un lugar especial. El centenario viene posteriormente. Antes de llegar al centenario es el taxista que te deja en la puerta del acuartelamiento y te dice lo que acabas de comentar. Yo hice la mili en Tablada. Cuando le dice, no, me lleva al fondo. Ah, ¿sí puede entrar? Sí, claro, puede entrar. Me lleva hasta el fondo, hasta la puerta de casa. Y dice, yo hice la mili en Tablada. Y ya me quedo callado y no me atrevo a decirle nada. Hay que preguntarle, ¿y fue bien o fue mal? Y bueno, sí, ¿buenos recuerdos o no? Hay de todo, hay división de opiniones como los toros, sí, pero por regla general el recuerdo era positivo. Tablada era un sitio que se llevaba en el corazón y que pasaría sus malos momentos, porque no cabe en duda que el servicio militar pues tenía sus limitaciones, pero la gente en Tablada iba pero cumplía una misión importante. El servicio militar obligatorio, como en aquel momento, significaba para mucha gente romper con su infancia y entrar en la verdaderamente adulto, que era cuando ya asumía responsabilidades, tenía una disciplina. Sí, era un hito. Y era un hito, y verá, aquí en Sevilla, pero aquellos que venían de pueblos, etcétera, que no habían salido, la mayoría de las veces no habían salido de su pueblo, y venir a un acuartelamiento donde convivía con muchísima gente de su edad y se establecía una disciplina, etcétera, yo creo que eso era casi el rito de adultez ya del hombre, y volvía alguien diferente a que salió del pueblo, era el que volvía. Bueno, no divaguemos. Es que viene muy a propósito, porque luego encuentras al taxista, pero luego empiezas a encontrar gente ya más celebridades o ¿cómo era? Singulares. Personas singulares muy queridas, pues Paco Robles, periodista, nuestro Praxedes del Círculo Mercantil, nuestro César
César Moranco, César Cadaval también, que han pasado por aquí por Tablada, ¿no? Y te cuentan pues sus anécdotas. Paco Robles decía que él daba clases también a compañeros que a lo mejor no tenían cultura, enseñaba y en la lectura y demás, ¿no? Y sí que hay un momento de efervescencia con el tema del servicio militar que se acaba en cuanto se finalice en el año 2099-2000 el servicio militar. Y ahí hay una ruptura con Tablada. La sociedad de Sevilla, que luego se profundiza con la carretera, el muro, la desaparición de la pista de vuelo, ahí hay hay una ruptura con Tablada y pasa un poco en segundo plano al olvido. ¿Qué ocurre con el centenario? A mí me sorprende porque yo tampoco era consciente de que llegaba en esta época del centenario, pero tengo a mi alrededor muchos oficiales que llevan aquí ya muchos años y recuerdan, me hacen ver primero los lugares históricos que estamos pisando a diario. Es como el que vive en un museo y no se da cuenta que está rodeado de obras de arte, salvando la distancia. Tablada, más que obra de arte, es el entorno, es el escenario en el que estás pisando en ese momento, pero te das cuenta que estás viviendo, estás ocupando unos lugares que son historia reciente de Sevilla, historia importante de la aeronáutica. Y es a raíz del empezar a planear para el centenario cuando voy descubriendo más cosas. Claro, porque desde ahí, desde Tablada, saliendo de Tablada o llegando a Tablada, hay vuelos que son hitos en la aviación mundial, no ya solo española, sino mundial. Recuérdanos algunos casos de estos, de la importancia de Tablada. Sí. Yo recuerdo aquellos primeros vuelos cuando Tablada se constituye por primera vez y aquellos héroes, porque vamos, los que se subían a los aviones eran verdaderos héroes en aquel momento, haciendo vuelos visuales, sin ninguna instrumentación ni nada. En Sevilla hay festivales aéreos y empiezan a aparecer pues aventureros que aprovechan la técnica y la aventura y la audacia para poner en valor. Eso que has dicho de 1910 es muy interesante, porque en 1910 por primera vez se hace una semana aeronáutica con motivo de las fiestas de primavera de Sevilla. Es decir, que además, como antiguamente los carteles eran descriptivos, no es como hoy que simplemente la figura, sino que se detallaba básicamente todas las actividades que se hacían. De hecho, yo tengo algunos en mi colección de aquella época y relatan. Y en 1910 por primera vez se hace una semana aeronáutica, con la idea de la importancia que ya tiene. Se repite varios años consecutivos. En aquella primera, esto es como los chistes, había dos belgas, un francés y un alemán, y bueno, es un premio importante, de miles de pesetas, ¿no? De la época, que gana un Janol Slayer, un belga, que además es el as de la aviación, o el pionero de la aviación belga, también era piloto de motocicleta, era un aventurero, claro, que son los que se arriesgan a volar los mates. Para volar había que ser un aventurero. Completamente de acuerdo. Aquellos artefactos que estaban forrados de tela. Pero fíjate tú la rapidez con la que evoluciona la aeronáutica, que rápidamente se le da utilidad tanto para el transporte o como para las operaciones militares, ¿no? Y es que estamos hablando que en el año 17 ya cruza el estrecho Herrera con un avión Newport para traer mensajes de la guerra de África, que deja caer una bandera española en Gibraltar, que genera una protesta diplomática, aterriza en Tablada, cuando ya estaban los planes de desarrollo de Tablada. Tablada ya había construcciones militares dentro del aeródromo de Tablada. El aeródromo se inaugura en el 1920, por ese motivo celebramos centenario, pero en 1920 ya había media Tablada, estaba construida. Claro, yo tengo fotos del año de la inauguración, el año 23,
y el año 23, que es cuando viene Su Majestad el Rey para inaugurar oficialmente, están todos los hangares, todos los edificios principales, los jardines, está todo construido ya. Porque realmente en el 20 es que se firma el decreto. El decreto de Constitución. Pero ya había construcciones en esa época, ya había construcciones. Porque además la aeronáutica en Sevilla, aparte de las vinculaciones emocionales... Me has preguntado por vuelos tú. Es que, no puede además ser. Que hay vuelos muy importantes. Soy disperso. Hay que dejar constancia. Soy disperso, ¿no? Hay una época muy brillante. Lo abre el Plus Ultra con el año 26 despegando de Huelva, de Palos, ¿no? Sí. Es un hidroavión. El riesgo que tenía era grande, pero al final si tienes una avería, pues amerizas si el mar te lo permite y bueno, y es un gran logro. Es un hito en aquella época por la preparación del vuelo. Pero luego en ese momento el espíritu aeronáutico no se detiene ahí, empiezan a buscar nuevos retos y es pasar con un avión, hacer una ruta parecida, pero hacerla con un avión de tren convencional, es decir, no un avión, no un hidroavión. Y ahí es el gran vuelo del Jesús del Gran Poder, Jiménez Iglesias, en el año 29, que es un hito también en la preparación, que había tenido un reto fallido anteriormente, porque ellos querían ir hacia Oriente. Sí. Ellos querían ir hacia Oriente, plantean un vuelo que es frustrado, y aterrizan en Irak, en Nasiriyah, que luego ha sido conocido durante la guerra del Golfo y demás, ¿no? Pues en Nasiriyah, por una tormenta de arena aterriza, son detenidos por los nativos y rescatados por la RAF y vuelven al cabo de los meses, ¿no? Y siguen planeando el vuelo y esta vez sí que lo hacen hacia América. Pero es importante que los que nos están viendo entiendan lo que significaba. Fíjate que curioso el que hoy en día el GPS está posicionado exactamente en el lugar donde está. Fíjate, lo que era en aquel momento, sí, era casi, lo que era meterse en un barco y ir camino de América, sin realmente saber exactamente ni dónde estabas ni a qué distancia estabas. Es decir, porque aquello era simplemente un vuelo visual. Es decir, que tú veías la costa y decías, esto puede ser la costa de no sé dónde, ¿no? Es decir, que vas tus mapas, ¿no? Esta gente, casi héroes, ¿no? No eran ningunos insensatos. Ellos van. Estos no son el Ole Slayer y compañía, sí, que hacen un circo aéreo, ¿no? Sino que tienen una preparación detrás. Ellos cuidan por su vida, ¿no? Sí. Lo hacen de una manera irresponsable. La preparación es ardua. En el caso del Plus Ultra, que no tiene que ver con tablada, pero que sí es un ejemplo muy claro, es innovador porque introducen el radiogoniómetro. Hasta ese momento no había radionavegación y Barberán, que luego fallece en el vuelo del Cuatro Vientos en el año 31, que también despega de tablada. Barberán es el principal impulsor de ese desarrollo tecnológico y se utiliza luego posteriormente en el resto de grandes vuelos. Hay navegación por las estrellas y por los astros. Sí, claro. En Tablada, el que tenga la oportunidad de visitar Tablada, hay una reproducción de la carta del Cuatro Vientos, la carta de Cuatro Vientos con los distintos marcas de astros, en este caso el Sol, marcas de tiempo en la ruta. Vuelan a rumbo, a velocidad, a deriva y a sextante. Claro. Aparte de pero señales. Había que ser un matemático para estar allí, había que ser un matemático. Sí, no, claro, hay que hacerlo como aquellos antiguos barcos. En un espacio cerrado, con claro, un sextante, que ya el sextante aéreo está desarrollado posteriormente, ya se evoluciona, pero en aquel momento un sextante básico con una brújula, un horizonte de nivel, que el que te da la referencia horizontal para mantenerla con respecto a él. Y quiero también hacer referencia a una cosa muy importante, la primera ruta comercial que se establece, que es el origen de todo el vuelo comercial en España, que sale desde aquí, desde Sevilla, que se establece una ruta directamente con... Un Sevilla-Tánger, que lo que hace es, una vez que tienes la herramienta, la pones en uso. El avión sirve para llegar lejos, llevar carga, llevar bombas en un momento determinado y rápidamente se identifica la posibilidad de llevar correo, correspondencia al norte de África, mantener ruta permanente
y posteriormente el hueco donde ocupan las sacas se sustituye por un asiento en el que algún pasajero, pagando, hay por ahí algún resto de billetes de pasaje, ¿no?, le pone la saca encima y continúa el viaje hacia abajo, ¿no?, hacia el sur o norte. Que ser pasajero en aquella época también era de aventurero. Había que tener valor para subirse de pasajero. Sí, pero es pionero. Sevilla es pionera también en aviación comercial. Hay mucha pelea, mucho debate sobre quién es el primero, pero da igual, es pionera. Realmente los vuelos regulares se establecen y se consolidan aquí desde Tablada a Sevilla.